Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Apenas el gobierno, La Libertad Avanza, ganó las elecciones, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, que vive con media cabeza puesta en Buenos Aires, emitió un tuit diciendo, además de una felicitación obviamente por el triunfo de Milei, que el gobierno argentino va a ampliar su coalición. Pasó una semana y un día desde el triunfo de Milei y todos los indicios de los movimientos de piezas que está realizando el presidente con su hermana generan la sensación o proponen la imagen de que el gobierno no va a asumir la forma de una coalición, no va a incorporar alianzas con otros partidos o con otras fuerzas políticas, que sería la idea de una coalición, sino que más bien va a insistir con toda lógica, si uno piensa en la coherencia política de lo que vienen haciendo, en la estrategia de la campaña electoral y del armado electoral, que es reforzar la propia identidad, ser más parecidos a sí mismos, insistir en un estilo que está muy dominado por el personalismo de Milei, y en todo caso, si hay caras nuevas, será por lo que los politólogos llaman cooptación, es decir, pinzar a alguien externo y convertirlo en alguien del propio grupo, pero eso no es una alianza, no es formar una coalición, sino más bien capturar gente y transformarla en parte de la propia organización, del propio partido, si uno quiere, de la propia secta. La ampliación de la coalición que sugiere o pide Bessent tiene que ver con lo que se supone van a ser los próximos 2 años del gobierno. Como todos sabemos, el gobierno ha tratado, al mismo modo que trató Macri en su momento, al comienzo de su administración, de normalizar los precios, combatiendo la inflación, regularizando de otra manera las tarifas de los servicios públicos. Todavía hay un precio estratégico que está en discusión, que es el precio del dólar, y la idea de esta política es, una vez normalizados los precios, bajar determinados costos para que con precios normalizados y costos más bajos, la inversión privada pueda facilitarse y la economía se pueda mover no por el impulso del Estado, sino precisamente por el impulso de la actividad privada. Esta idea central, esta hoja de ruta, requiere de algunas reformas y requiere, por lo tanto, de alinear al Congreso con la Casa Rosada. Reforma laboral y reforma tributaria parecen ser las 2 reformas que están en la agenda del gobierno para las sesiones extraordinarias del Congreso en enero. Para eso se requiere hablar con otros, negociar con otros, pactar con otros. Y por eso hubo una reunión con gobernadores el jueves pasado, por eso se abre un espacio de negociación. Ahí sí, con otras fuerzas políticas, con otras formas de pensar, con otros intereses. Y todo esto pone un signo de interrogación difícil de resolver, un signo de interrogación central, que es hasta dónde quien está en minoría en el Congreso, como está La Libertad Avanza, puede concebir o puede proponerse una reforma radical. Dicho de otra manera, un shock. Y no está obligado, negociando con otros, a alguna forma de, con perdón de la palabra, gradualismo. De que los cambios sean más paulatinos. Y que los proyectos que salen del Congreso no tengan la nitidez con que fueron enviados al Congreso. Negociar con las ideas de otro. Las designaciones que se están produciendo
dan la idea de que no, de que el gobierno está buscando mantener su identidad, que Milei busca ser más obedecido, no menos obedecido, y que algunas formas de coalición que se venían insinuando se frustran. Las designaciones que está produciendo el presidente en todos estos días, sobre todo el fin de semana, dan la idea de cuáles van a ser las relaciones con el mundo externo y dan la idea también de un nuevo equilibrio, de un nuevo formato interno en la conducción del gobierno. Si uno mira, por ejemplo, antes de las elecciones, se va Gerardo Huerten, el canciller. El gobierno, Milei, designa a Pablo Quirno. Pablo Quirno, que es un funcionario, economista, es interesante la designación de un economista. Hoy vamos a hablar está como invitado un gran periodista que es Roberto García, y una pregunta que tengo para él es ¿en qué medida esto se parece al menemismo? Menem tuvo como cancilleres a 2 economistas. Apostó primero por Domingo Cavallo y después por Guido Di Tella. Gobiernos economicistas. El gobierno de Milei es un gobierno que tiene como problema central las finanzas. Su principal política exterior, lo hemos visto en los últimos tiempos, es la relación con Estados Unidos y con el Tesoro americano. Por eso Bessent pide una coalición. Pone nada menos que al secretario de Finanzas al frente de la Cancillería. Hay bastante coherencia en eso. Daría la impresión además de que Milei dice, a ver, ¿dónde puedo encontrar racionalidad en mi gobierno? Bueno, en el Ministerio de Economía, lo saco de ahí. Y pongo a alguien que tiene buena relación con Santiago Caputo, pero que sobre todo tiene una excelente relación con mi hermana. Así piensa Milei. Daría la impresión de que por un viaje a Canadá, donde se produjo un vínculo entre Quirno y Karina Milei. Ahí está Quirno. Uno diría, es menos apertura, es un repliegue, es más de lo mismo, es más de este gobierno. Es una apuesta a la propia identidad. El canciller, la Cancillería es un lugar ideal para darle a alguien externo, a otro partido, a un aliado, si uno quiere armar una coalición. Jefatura de gabinete. Bueno, ahí se pensaba, había rumores, versiones en los diarios, de que podía ir Santiago Caputo. Adorni. Lo contrario del diálogo. Alguien que hace tweets que dicen fin. Es decir, ese fin, al final del mensaje es, se acabó la conversación. Es lo contrario del diálogo. Es alguien peleador, que defiende las posiciones del gobierno, que está en la línea de combate, no de conversación. Bueno, ganó la capital, se convirtió ahora en candidato testimonial y pasa a ser jefe de gabinete. Un jefe de gabinete, según aclaran en el gobierno, no para relacionarse con el mundo exterior, sino para coordinar a los ministros. Un jefe de gabinete más encapsulado, que le corta el camino a Santiago Caputo y que refuerza el poder de nuevo, de Karina Milei dentro del gabinete y dentro de la conducción de este oficialismo. Y ahora Diego Santilli en Interior. Eso es un caso típico de cooptación. Si hay alguien a quien no hubiera propuesto Macri como funcionario de este gobierno y tal vez de ningún gobierno, es a Santilli, con el que tiene una pésima relación. Santilli es la incorporación de alguien de otro partido para que se convierta en alguien del propio partido. Una especie de réplica de lo que pasó con Patricia Bullrich o de lo que pasó con el ministro de Defensa, Luis Petri. ¿Dónde va a quedar en este nuevo esquema de poder Santiago Caputo? No lo sabemos. Porque la presencia, así como la presencia de Adorni desmiente la versión de que pudiera ser jefe de gabinete, la presencia de Santilli desmiente la versión que corría de que podía generarse o crearse una especie de gran ministerio de gobierno o de secretaría de gobierno, donde estaría el Ministerio del Interior, donde habría distintas áreas de administración que hoy
domina o en las que influye Santiago Caputo, el mago del Kremlin, como por ejemplo transportes. Habrá que ver si eso encarna en una realidad o era solo una fantasía de los amigos de Caputo. Quiere decir que Milei, en las tensiones internas de su gobierno, en las tensiones entre Carina y el entorno de Carina, pareja, Lule Menem, Martín Menem, y Caputo privilegió a su hermana. Aquí hay que hacerse una pregunta, uno no puede ser ingenuo. ¿Es Carina Milei o es Milei el que se veía sometido a esas tensiones y en nombre de su hermana produce ajustes en beneficio propio? ¿Quién tenía problemas con Santiago Caputo? ¿Carina o el propio Milei? No lo sabremos. En la reunión de gabinete hoy se dio un abrazo eterno. Santilli. Es importante el paisajista. Es importante la figura de Santilli, como vamos a ver en todo este análisis del nuevo mapa. Hace una semana, el lunes pasado, en Olivos comieron Milei, Santilli, la esposa de Santilli y Carina Milei. No estaba Santiago Caputo. Probablemente ahí se empezó a hablar de la figura de Santilli para el Ministerio del Interior. Santilli tiene un vínculo, sobre todo con Carina Milei, de la campaña. Hablaba poco con Milei. A amigos de él les dijo, me extraña porque nunca me habla. Pero sí hay alguien vinculadísimo a Santilli, al mundo material de Santilli y a los Menem. Se llama Fernando Elías, en su momento vicepresidente del Banco Ciudad, del corazón de Diego Santilli, y por la vía de la familia Elías, Aldo Elías, Pablo Elías, muy ligados a la familia Menem, relacionados con Martín Menem y con Lule Menem. Ahí hay un túnel importante para mirar y eso puede explicar que haya semejante depósito de confianza de los Milei en Santilli. Hay dos señales de que con Macri quedó todo roto. La primera, la salida de Guillermo Francos. Francos era el que pensaba en armar una coalición. Esa es la idea que quedó trunca. Esa es la idea que quedó recusada en todo este cambio de gabinete o en este nuevo diseño que está adquiriendo el gabinete. Cuando salió Francos es evidente que ese modelo a Milei no le interesaba y el propio Macri se encargó de emitir un mensaje muy duro que da la idea de que la reunión con Milei fue muy mala, de que él salió muy malhumorado diciendo es una pésima señal que lo hayan sacado a Guillermo Francos, que era su socio en un posible nuevo oficialismo distinto del que se está formando. Es decir, que al salir Francos, queda claro que con Macri hay un corte. Francos se va con argumentos similares a los de Huerten. Huerten, cuando dejó la Cancillería, pidió una reunión con Carina Milei y con Javier Milei para decirles, me voy porque no aguanto más las operaciones de prensa que me hace Santiago Caputo, el mago. Francos no lo nombra a Santiago Caputo en su carta de despedida, pero dice, ya me he cansado de leer tantas veces que me voy, que presidente, me voy. Es más, creo que Milei le pidió que se quede un par de días más y dijo, no, me voy ahora. Ahora, si hay alguna señal de que con Macri la relación está prácticamente rota, no alcanza solamente con la salida de Franco, sino con la llegada de Santilli, que ya cuando era ministro de Espacio Público con Macri tenía una pésima relación. Macri estuvo a punto de echarlo 20 veces, le recomendaban que no lo eche, pero lo intervino en el ministerio con Edgardo Sensón, que fue el gran cajero del macrismo. Después Sensón parece que fue a espiar y le gustó lo que espiaba porque terminó haciendo negocios con el entorno de Santilli, sobre todo en el área de las droguerías. ¿Qué representa la incorporación de Santilli al gabinete? Bueno, uno podría mirar algún modelo del pasado.
Néstor y Duhalde, Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde. Cuando Néstor Kirchner llega al poder, esto lo hemos contado aquí, la primera noche en el poder, el 25 de mayo de 2003, se reúne con Julio De Vido y le dice, ¿qué vas a hacer mañana? Verme con Alberto Balestrini, intendente de La Matanza, y verme con Hugo Curto. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a desmantelar al dualdismo. Dos intendentes que eran dos piezas claves del manejo de Duhalde en el conurbano. Pero la incorporación de Santilli se parece todavía más a otras decisiones de Néstor Kirchner. Traerlo a Pepe Pampuro, traerlo a Aníbal Fernández, que eran el riñón del entorno más íntimo de Duhalde, y al poco tiempo de traerlos, hay que ver si esto se produce ahora, pedirles que critiquen a Duhalde. Es decir, que den una muestra de lealtad al nuevo jefe. Esto no tiene nada de nuevo, ¿eh? Esto fue escrito por Maquiavelo en El Príncipe en el siglo XVI. Lo primero que tiene que hacer el que llega al poder es liquidar a aquel que lo ayudó a llegar. Kirchner a Duhalde, Milei a Macri. Y es lo que estamos viendo que está pasando. Quiere decir que Milei es un político muchísimo más clásico de lo que aparenta ser. Hay que preguntarse ahora lo que se pregunta Karina Milei, lo que se preguntan los Menem. Huerta se fue hablando de operaciones de prensa en su contra. Franco se fue quejándose de las operaciones de prensa que lo daban como desalojado del poder. Todo atribuido al mago del Kremlin, a Santiago Caputo. ¿Karina Milei y los Menem se preguntan lo mismo cuando piensan, por ejemplo, en los audios de Españolo? El periodista que dio esos audios, que los ventiló, que los publicó, Mauro Federico, dijo, antes de verlo yo, de escuchar yo este material, lo escuchó Caputo. Y sembró una duda respecto de por qué no avisó a los Milei, o por qué no destruyó las grabaciones. Quiere decir que dentro del gobierno sigue habiendo, o hay, una tensión muy importante, enfrentamientos muy importantes que Milei está en este momento aparentemente zanjando, dándole poder a su hermana o simulando que le está dando poder a su hermana. Ya habíamos dicho el lunes pasado que una de las grandes novedades de la elección es el éxito de Karina Milei, los Menem y Sebastián Pareja en una estrategia que había sido criticada por el otro ala política del gobierno, que es la de Caputo, que es apostar a la propia identidad, que es lo que está haciendo ahora en el armado del gabinete. Macri está atrapado por esto que vamos a mostrar ahora, que es una encuesta de Casa 3, la consultora de Mora Josami. Mora Josami se pregunta cuál es la base de Milei, cuál es la base de Macri, en qué medida coinciden, en qué medida difieren. 48% tiene una imagen negativa de ambos, de los consultados. 30% coincide, 22% los distingue. Quiere decir que la base de Macri se parece mucho a la base de Milei y por lo tanto Macri tiene poca posibilidad, por lo menos hasta ahora, de decir me voy con mi gente a otro lugar que no sea el oficialismo. Con una peculiaridad en esto. Cuanto más macrista alguien es, más le gusta a Milei. El entorno íntimo de Macri. Los amigos del Newman. Dicho sea de paso, homenaje para el Newman que tuvo un fin de semana de gloria en el rugby. Los amigos del Newman son los que le dicen, con toda ingenuidad, Mauricio, qué bien lo de Javier, está haciendo lo que nosotros no pudimos hacer. Y le amargan el desayuno, obviamente. Digamos, cuanto más adherente, cuanto más ideológicamente alineado alguien está con Macri, más le gusta a Milei, y este es un problema para Macri, que debe apostar, si quiere diferenciarse, a que haya desencanto con Milei. Esto se proyecta sobre el Congreso. Ahí está Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO.
¿a quién le va a consultar en las votaciones lo que hay que hacer? ¿A Macri o a Santilli? ¿Quién va a fijar la línea del PRO en la Cámara de Diputados? Es importante esto porque cuando Milei anuncia que Santilli va a ser su ministro del Interior, esto es muy relevante por muchas razones que vamos a mencionar ahora, no solamente dice Santilli va a ser mi ministro del Interior, se encarga de aclarar que va a tener la responsabilidad de las relaciones con el Congreso y con los gobernadores. Le da un poder enorme. También ahí hay que pensar, a ver cómo leyó Santiago Caputo esa atribución de responsabilidades, porque es evidente que Caputo quería tener un vínculo con el Congreso. De hecho, a su amigo norteamericano, Barry Bennett, supuesto asesor actual de Donald Trump, no sabemos si lo es, daría la impresión de que no, cuando uno mira su biografía, lo llevó a hablar con diputados amigables de la oposición. Lo contamos acá, con Pichetto, con Ritondo, con Rodrigo de Loredo. Es decir, había el intento de Santiago Caputo de proyectar su poder sobre el Congreso y ofrecerle a Milei un vínculo con el Congreso que logre sacar esas reformas que el gobierno pretende sacar ahora en el verano. Aparentemente lo corrieron de ahí. También tenía un vínculo con los gobernadores, tanto Caputo, que tiene además varios clientes gobernadores en su consultora, como Manuel Vidal, que es la mano derecha e izquierda de Caputo. Muchísima vinculación con los gobernadores. Ahora los gobernadores le dijeron, hay que hablar con Santilli. Y pasó algo más para Caputo este fin de semana, hoy específicamente. Él venía ofreciéndole a Milei casi la exclusividad de la relación con los Estados Unidos. Probablemente este fue uno de los motivos de conflicto con el canciller Wertheim. Hoy presentó sus cartas credenciales Peter Lamelas, el nuevo embajador de Estados Unidos en la Cancillería, con Kirchner, con el canciller Kirchner. Quiere decir que hay ahora en Buenos Aires una voz oficial de Washington. Habrá que ver si coincide o no con la de Bennett. Hay una anécdota que se cuenta, que la cuenta gente muy bien informada, que dicen que cuando Milei se encontró en Naciones Unidas con el secretario de Estado de los Estados Unidos, con Marco Rubio, le dijo, quiero que sepa que lo que nos pidieron, aparentemente hablaba de cuestiones que tienen que ver con minería, con distintos negocios en las que serían favorecidas empresas de Estados Unidos, quiero que sepa, Marco, que lo que nos pidieron le vamos a cumplir en todo. Y Marco Rubio le dijo, perdón, pero nosotros no pedimos nada a cambio del apoyo que estamos dando. Lo único que pedimos es que nos apoyen en la política frente a Venezuela. Entonces, alguien le dio una información equivocada a Milei, fue Bennett, aparentemente fue Barry Bennett. Teléfono descompuesto con Washington, que ahora se tiene que normalizar porque ahora hay un embajador de Trump en Buenos Aires que habla con Kirchner. Porque aquí la pregunta es hasta dónde la aspiración de Santiago Caputo de controlar el vínculo con Washington no va a entrar en contradicción justamente con Pablo Kirchner, que debe ser el responsable de esa relación y que por su temperamento, el de Kirchner, debe ser bastante celoso de su poder y de sus atribuciones. Ahora, volvemos al tuit de Milei que dice Santilli ministro, Santilli relaciones con el Congreso, Santilli relaciones con los gobernadores. Primero, las relaciones con los gobernadores son relaciones de plata. Santilli va a tener que negociar cuestiones de dinero, fiscales, obra pública. Va a tener que prometer y cumplir. Hay una frase muy divertida que se le atribuye a Santilli, que es un tipo divertido, algunos lo caracterizan como una especie de Fidel Pintos de la política, que dice prometer, prometer, prometer hasta meter. Y una vez metido, nada de lo prometido. Picardía del negociador. Habrá que ver si los gobernadores le aceptan ahora ese método
Y habrá que ver si los gobernadores aceptan hablar solo con el ministro del Interior, porque esa ha sido una experiencia bastante frustrante en los últimos 2 años. De hecho, Guillermo Francos, después de la derrota en la provincia de Buenos Aires, cuando se reunió por primera vez con gobernadores, lo tuvo que traer a Luis Caputo, a Toto Caputo, al ministro de Economía, para que él se comprometa a cumplir con las cosas que se pactan con los gobernadores. Entonces acá viene una pregunta esencial. ¿Hasta dónde es posible sacar las reformas del Congreso en acuerdo con los gobernadores sin, por lo menos, no digo sacrificar, pero flexibilizar la política fiscal? Otra noción del gasto, otra noción de la obra pública. Vuelvo a la pregunta original. ¿Hasta dónde sacar reformas del Congreso, si uno está en minoría, no lo obliga al gobierno a cierto gradualismo proveniente de la negociación, que va a ser negociación de dinero? Ahora, hay otra dimensión de la relación con el Congreso que es crucial, que es la relación con el Senado. ¿Por qué es importante esto? Insisto, ahí a Santilli le dijeron tenés que relacionarte con diputados y con el Senado. Y es importante porque del Senado depende la designación de miembros de la Corte, depende el acuerdo de 120 jueces que tienen ya sus pliegos en la Comisión de Acuerdos y están en espera de ser aprobados. Hay que designar al Procurador General de la Nación, que tiene un poder extraordinario, es el jefe de todos los fiscales, en un momento en que la justicia va hacia un sistema penal donde las causas las dirigen los fiscales. Bueno, todo esto el gobierno, de hecho el gabinete, la Casa Rosada lo venía negociando con el kirchnerismo, con la persona que más confianza consigue tener de Cristina Kirchner en materia judicial. Se llama Juan Martín Mena. Es el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, del corazón de Cristina. Mena venía dialogando durante todo este tiempo con el segundo del Ministerio de Justicia, Sebastián Amerio. Venían pensando, esto ya lo contamos, en cubrir la Corte, eventualmente en que Amerio sea el procurador de la Nación. Aparentemente una fantasía de Amerio. ¿Quién es Sebastián Amerio? El corazón, los ojos, las manos de Santiago Caputo en el Ministerio de Justicia. ¿Seguirá esa negociación? Aquí hay que prestar atención a otro detalle. Si ustedes recuerdan, el viernes anterior a las elecciones, después de que lo hiciera el canciller Wertheim, anunció su retiro, dijo, me voy el lunes, Mariano Cunio Olivarona, ministro de Justicia. Quería irse a Alemania, aparentemente a operarse una rodilla. Dicen que tiene otros afectos, además, en Alemania. Pero Karina Milei le dijo, no te vas. Subrayo Karina Milei. Te quedás hasta febrero. ¿Para qué? Dicen para que no ascienda a Amerio, el hombre de Santiago Caputo. Esto lo están mirando desde el kirchnerismo y se preguntan, ¿estamos negociando con gente que está convalidada o tenemos que esperar a ver quién es el hombre de Milei en materia judicial? Crucial esto. Crucial para Milei, crucial para Karina Milei, crucial para los Menem, si es que sospechan que Santiago Caputo estaba filtrando alguna información inconveniente sobre ellos. Novedad también para Guillermo Montenegro, el intendente de Mar del Plata, que pensaba ser ministro de Justicia. ¿Será ministro de Justicia? ¿Cómo se va a negociar ahora lo que venía negociando Amerio? ¿Sigue Amerio negociando? La Corte, la Procuración, los jueces. ¿O entrará Santilli en la cancha para negociar con otros actores? Por ejemplo, los gobernadores. Y quedará relegada Cristina Kirchner, que este jueves tiene que afrontar el comienzo del juicio por la causa Cuadernos. Es importante todo esto, sobre todo en el tema de los jueces comunes, porque para designar jueces comunes se necesitan nada más que la mayoría simple, no 2/3 como para el procurador y la Corte. Para entender todo esto, para mirar todo esto hay que mirar
algo muy interesante que sucedió el fin de semana, que es la carta que escribe Cristina Kirchner el viernes, publica el viernes. Es una carta destinada a que sus seguidores, esto hay que subrayarlo, no es una carta escrita para el que no la quiere, es una carta escrita para el que la quiere y está desconcertado por la derrota. Y le da los argumentos que da todo líder cuando está teniendo que explicar una situación, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esa es la carta de Cristina. Y dice, vamos hacia un problema, que es que el gobierno va a intentar quebrar al peronismo. Lo dijo el viernes. El fin de semana anuncian, el domingo, que el ministro del Interior es Santilli, alguien que entiende al peronismo, al Congreso, a los gobernadores como nadie, y los intendentes, ojo, los intendentes del conurbano, que muchos deben tener ganas también de estar cerca del calor del poder. Estaba bien orientada Cristina Kirchner, porque una de las misiones que tiene Santilli cuando le dicen hacerte cargo del Congreso y de los gobernadores es quebrar al peronismo. En ese clima se puede pensar que el gobierno va a pactar con Cristina Kirchner un nuevo esquema de poder en la justicia. Hay algo más en esa carta, y terminamos con esto, que es que una vez más, como en febrero del año pasado, Cristina dice algo que pasa casi sin pena ni gloria. Es como que ni los propios se dan cuenta de lo que está diciendo. Dice, hay que cambiar la política fiscal, hay que cambiar la política de seguridad, hay que cambiar la política laboral. El mundo es otro y las relaciones de trabajo son otras. Obviamente, no propone hacerlo como Milei. Vamos a poner una vulgaridad, a decir una vulgaridad. No quiere una reforma neoliberal. Pero está hablando de que hay que desprenderse del esquema con que el kirchnerismo estuvo llegando hasta acá. Este era el programa que uno suponía que iba a tener Kicillof en su enfrentamiento con Cristina. Lo tiene Cristina en su enfrentamiento con Cristina. Vivísima. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque pasado mañana va a haber una nueva conducción de la CGT, que es una conducción preparada, pensada para discutir con los gobernadores y eventualmente con el PRO y con los radicales alguna forma de defensa del sindicalismo frente a la reforma que quiere impulsar Milei. El kirchnerismo, que dice que hay que modernizar las relaciones laborales en diputados y en el Senado, ¿dónde va a estar parado en esa discusión? Gran dilema para Cristina, porque no le gusta Milei, pero tampoco le gustan los gordos. Vamos a empezar Odisea, vamos a seguir hablando de este nuevo panorama político que ha aparecido. Vamos a hablar con Roberto García, que es un gran periodista, muy experimentado, que nos va a enseñar, nos va a ilustrar respecto de este problema, cómo hay que leer esta escena nueva. Después vamos a tener una entrevista muy poco habitual de un tema muy interesante. Tiene que ver con lo que viene pasando en el zoológico de Luján, un gran escándalo en la administración de animales. Luciana D'Abramo es una argentina que preside una organización que se llama Four Paws, Cuatro Patas. Es una organización destinada a proteger la vida de los animales domésticos, de los animales del zoológico, la vida silvestre. Vamos a hablar con ella qué significa esa agenda hoy en el mundo y en la Argentina. Pancho Olivera. Tanta sonrisa hubo, tanto bienestar, tanto entendimiento entre Milei y los gobernadores en la Casa Rosada el otro día, el jueves. ¿Qué hay detrás de esa cordialidad? ¿O hay algún conflicto? ¿Por dónde pasan los conflictos? ¿Dónde están las tensiones? Para que funcione después el Congreso sacando las reformas. Daniel Vilota, después de la derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo queda la relación entre Kicillof y la Cámpora? Pregunta crucial, porque Kicillof está muy apremiado por la legislatura, tiene que sacar nada menos que una autorización para endeudarse. Y si no, empezar a pensar en renegociar la deuda bonaerense. Temazo. Tema bonaerense, tema nacional, si la provincia de Buenos Aires presenta problemas de deuda. Ana Iparraguirre se hace una pregunta un poco técnica, pero que ella va a tratar y va a lograr de proyectarla sobre la política que miramos todos los días. ¿En qué termo viven los analistas? ¿En qué termo viven los encuestadores? Pero sobre todo, ¿en qué termo viven los asesores de campaña
los Santiago Caputo, los Durán Barba, ¿por qué se equivocan tanto? ¿Por qué la pifian tanto respecto de lo que quiere la gente, lo que quiere el electorado? Y Camila Perochena toma el espejo de la historia para ponernos frente a algo que a lo mejor viene o a lo mejor no viene. Las renovaciones del peronismo. ¿Estamos frente a un movimiento de renovación como el de los 80 o sigue mandando Cristina? ¿Y qué desea el whisky? ¿Por qué Carola, que siempre consigue documentos inaccesibles, accedió, ¿sabe a qué? Escuche, el diario íntimo de Macri este fin de semana y sus tribulaciones en relación con el gobierno? Vamos a hablar con Roberto García, empezamos Odisea.